Hola a todos, gracias por acompañarme nuevamente en el canal. Vamos a continuar con la serie de videos sobre productos de respaldo y recuperación. En este caso vamos a hablar sobre un producto que no es muy conocido en el mercado latinoamericano, que se llama Vinchin. Es un producto que es relativamente nuevo, pero es un producto maduro y poderoso. Tiene múltiples herramientas, se integra con múltiples plataformas y muy sencillo de manejar. Espero les sea útil el video y ya saben, comentarios bienvenidos, suscríbanse al canal, acompáñenme hasta el final y muchas gracias por estar acá. Bueno, y como de costumbre, para comenzar, conozcamos un poco más la aplicación. Bueno, Vinchin es un producto de una compañía china del mismo nombre. Tiene en el mercado aproximadamente 10 años. Uno de los puntos más fuertes que tiene este producto es la compatibilidad con múltiples sistemas. Como nos podemos dar cuenta, pues soporta plataformas que son supremamente variadas: Windows, Linux, VMware, Hyper-V, XenServer, XCP, que es básicamente el mismo XenServer, pero la versión libre, OVIRT, Red Hat Virtualization, que son lo mismo, OVIRT y Red Hat Virtualization son lo mismo, Oracle, SANCFOR HCI, que es un software de sistemas hiperconvergentes, OpenStack, Huawei Fusion Compute, HT3C, que es otra compañía que hace software y herramientas para sistemas hiperconvergentes, ZStack, que es una plataforma para hacer nubes privadas, Proxmox y Amazon. Es decir, abarca prácticamente todas las plataformas que vamos a encontrar en el mercado. Muchas de estas no las encontramos de forma común en los mercados de América, pero sí están presentes en algunas compañías de ámbito internacional. Algo que también es bien importante es que permite proteger múltiples entornos y se adapta a las necesidades de diferentes organizaciones. Veamos qué necesita esta plataforma para ser instalada. Primero, vamos a necesitar una máquina física o virtual con 8 Virtual CPU o 8 CPUs virtuales o 8 cores, 16 GB de RAM o más, y algo bien importante, es instalado en Linux, es un appliance de Linux, lo cual es una ventaja porque no vamos a depender de una licencia de un sistema operativo. Para sistema operativo vamos a necesitar 100 GB de disco y aquí sí de entrada el fabricante nos especifica que para backup vamos a necesitar como mínimo 1.5 veces la capacidad que vamos a respaldar. Es decir, tenemos que tener de forma anticipada claramente la cantidad de datos que vamos a respaldar para poder asignar los espacios donde los vamos a colocar. Bueno, para poder hacer la instalación tenemos que tener los medios y para esto tenemos que descargarlos. Entonces vamos a irnos a la página del producto, que es www.vinchin.com. Voy a dejar en la descripción del video este URL para que puedan accederlo fácilmente. Como se dan cuenta, aquí ya nos da la información completa del producto. Hay una opción acá en primera instancia que vamos a verla, que se llama Try Now. Podemos hacer clic allí, o si no en la parte superior derecha donde dice Download Free Trial. Nos va a llevar al mismo sitio. Lo primero que nos va a preguntar, o lo primero no, lo que nos va a preguntar para poderlo descargar son nuestros datos. Tengan en cuenta que es importante llenarlos porque el producto, si bien tiene una versión gratuita, necesita una licencia. La versión gratuita o la versión registrada necesitan un código, una licencia en archivo, que va a ser enviada al correo electrónico que se coloque aquí. Esa información pues no tiene mayor problema, como se dan cuenta es como la información básica de la empresa y nos llega al correo el link de descarga y el enlace y el archivo de licencia. En este caso, yo hice el registro, ya les muestro el correo. Bueno, una vez nos registramos, a los 10 minutos aproximadamente nos llega este correo en el cual nos
llega toda la información para hacer la descarga. Como se dan cuenta acá, tenemos donde hacer la descarga, donde podemos ver algunos videos de cómo es el proceso de instalación y nos invitan también, si requerimos soporte técnico, a contactarnos. Bien importante, la información está toda en inglés y es muy fácil de entender. Cosas súper importantes, cosas que deben tener en cuenta. Esto que está acá. La consola, cuando la vamos a instalar, ya viene con una clave que, como se pueden dar cuenta, es bastante compleja, y el servidor de backup para ingresar al sistema operativo también tiene una clave. Entonces, aquí también llega esta información. Entonces, pues nada, ya teniendo esto, habiendo hecho la descarga, vamos a continuar con el proceso de instalación. Listo, vamos a instalar. Yo ya me adelanté, ya creé la máquina virtual. Le hice un par de cambios. Básicamente le agregué el segundo disco para la parte de backup y le puse un poco menos de procesadores, básicamente por lo que es un ambiente de pruebas. Entonces, realmente no es mucho el cambio. Bueno, iniciamos la máquina. Esto viene con una versión de Rocky Linux personalizada, lo cual, lo cual es bien interesante porque no tenemos que ponernos a hacer el proceso de instalación del sistema operativo con unas especificaciones puntuales, sino que él ya viene listo. Bueno, entonces listo, ya quedó aquí la carga. Vamos a hacer una serie de cambios, los que podemos hacer, pues, si se dan cuenta, por ejemplo, los de las claves de usuario root y de otros usuarios no están habilitadas. Vamos a cambiar la disposición del teclado para poner la que más se ajuste a nuestro idioma. En este caso es español Latinoamérica. Removemos el de inglés. La zona horaria está en Asia. Yo la voy a poner en la de mi ubicación, que es Bogotá. Voy a seleccionar el disco donde se va a hacer la instalación y por último voy a hacer la configuración de red. Entonces, en este caso le doy un nombre a la máquina y hago la configuración de red. En este caso va a ser una dirección IP manual. Y listo. Acá ya quedó completamente configurado. Simplemente le damos Done y ya los parámetros que podemos modificar ya quedaron bien. Acá solo queda darle que inicie la instalación y esperar que termine. Este proceso dura unos 15 a 20 minutos. Es totalmente autónomo, no nos va a pedir ningún otro parámetro. Listo, ya finalizó la instalación. Acá simplemente nos queda darle clic en Reboot. Ya la instalación quedó totalmente lista.
Esperamos a que termine de reiniciar y ya lo que faltaría es entrar por la consola web para hacer todo el proceso de configuración de los parámetros iniciales y la carga de la licencia. Esperemos que acabe. Bueno, listo. Ya estamos eh, en la consola web. Entonces vamos a irnos a la dirección IP que le pusimos a el servidor de Vinci. Lo primero que nos va a preguntar, siempre como lo saben, certificados autofirmados, pues toca aceptarlos. Estos servidores no van a ser públicos, entonces simplemente vamos a trabajar con ese certificado que está bien. Bueno, entonces, acá tenemos que irnos al correo. En el correo nos dice la consola para la web console, el usuario es admin y la clave es esta que está acá. Asegurarse de copiarla completa y que no incluya los espacios de el principio y el final. Copiar. Aquí simplemente admin y la pegamos. Bueno, inmediatamente nos pregunta que debemos, bueno, nos pregunta, no, nos recomienda hacer el cambio de clave. Yo lo voy a hacer porque la clave que viene es muy compleja. Entonces, ya como saben, la recomendación es una contraseña de mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial. Importante es que si no le ponen alguno de estas condiciones, él sí les da el mensaje de que no es suficientemente fuerte y no les va a permitir continuar. Allá la cambiamos y nos vuelve a dejar en la ventana de login. Y ahora sí vamos a poder entrar con la clave que acabamos de colocar. Listo. Como se pueden dar cuenta, aquí ya la consola está. Lo primero que nos recomienda es cargue la licencia. En este momento no hay licencia. Nos dice que eso lo podemos hacer por sistema, System License. Listo, perfecto. ¿Acá qué vamos a hacer? Pues simplemente el archivo que nos llegó en el correo lo vamos a cargar. Acá para eso simplemente le damos Upload License, la buscamos, en este caso yo la tengo en el escritorio, abrir, y la licencia fue cargada satisfactoriamente. Perfecto. Inmediatamente después de cargarla nos saca del sistema porque él reinicia algunos servicios. Volvemos a ingresar. Ya no nos aparece el mensaje de la licencia y nos dice que el sistema ya está en verde, y acá simplemente nos da un resumen de las plataformas en las cuales puede hacer respaldo, y si bajamos un poco nos muestra el monitor del sistema. Algo importante que en este caso no voy a utilizar es que Pinchin tiene la posibilidad de tener nodos de tránsito o nodos proxy para poder acelerar los procesos de respaldo, y también tiene la posibilidad de tener nodos de almacenamiento para distribuir las cargas. En este caso, como ya les dije, vamos a utilizar un solo nodo que va a ser literalmente un todo en uno. En este punto ya solo tenemos el disco del sistema operativo, y si se dan cuenta acá en Storage nos dice que tenemos el 0 libre. Claro, solo tiene el de sistema operativo. Vamos a irnos a recursos
storage, si se dan cuenta, ahí hay un mensaje y simplemente vamos a adicionar el segundo disco que le agregamos a la máquina. Tengan en cuenta, este disco puede ser local, puede ser un appliance de backup como los que fabrican las grandes empresas de cómputo, puede ser un almacenamiento tipo NAS. En este caso es un disco local. Le doy clic en adicionar, busco el disco, le voy a decir que es un local disk y él ya lo toma acá, el nodo, y él ya lo encuentra que el disco está disponible. Simplemente tenemos que marcarlo, le vamos a dar un nombre, entonces backup rep de repositorio 1. ¿Para qué lo vamos a usar? Lo vamos a usar para backup y para copiar perdón, para backup. Si lo marcamos para backup, no lo podemos utilizar para copia y archivado. Acuérdense que los almacenamientos para archivado son almacenamientos que tienen discos de baja velocidad, los cuales permiten tener la información durante mucho tiempo y rara vez se consulta o se recupera. Los almacenamientos de backup son almacenamientos que tienen capacidades de discos más rápidos, los cuales les permite a las organizaciones recuperarse más rápidamente en caso de un desastre. Listo. Importar los backups lo podemos marcar, pero en este caso no tenemos ningún backup en este disco, simplemente lo vamos a dejar como está. El threshold, cuando nos va a mandar una alerta, cuando le quede menos del 20%. Y aquí ya simplemente le daríamos OK y vamos a marcarlo para que lo formatee. Y le damos continuar. De esta forma, el sistema ya alista el disco para poder utilizarlo como repositorio de backup. Listo, perfecto. Entonces, el repositorio quedó agregado, nos muestra ya la información que le dimos, nos dice que el estado es normal y que el estado del almacenamiento es normal. Nos muestra el tipo, la capacidad total, la capacidad libre y el tipo de uso que va a tener. En este caso ya prácticamente quedó configurada la parte de infraestructura de respaldo. El paso siguiente es agregar nuestras plataformas a respaldar. Bueno, listo. Aquí ya quedó nuestro almacenamiento totalmente configurado. Ya el sistema nos está mostrando actividad. Pues realmente es muy baja porque no hemos agregado ninguna máquina hasta el momento. Entonces, si se dan cuenta, ya lo que tenemos que hacer es agregar las máquinas para poderles hacer backup. Para esto vamos a necesitar instalar los agentes. Entonces, ¿de dónde se descargan los agentes? Para eso vamos a salir de la consola, vamos a darle logout y aquí en la consola debajo del botón de login está el link para hacer la descarga de los agentes. Acá vamos a encontrar los agentes para todas las plataformas a las cuales les puede hacer backup el aplicativo. En este caso vamos a encontrar agentes para ambientes virtuales y agentes para ambientes físicos. En el caso de nosotros vamos a descargar el agente para Proxmox. En este caso lo dejamos ahí en VM Backup Plugin y dejamos la versión 7x8x. Ya lo descargué, simplemente quiero mostrarles. Y vamos a agregar una máquina Linux, para lo cual vamos a seleccionar acá en Plugin, Físico, y seleccionamos Linux. En este caso va a ser un Rocky Linux. Igual, yo ya lo tengo descargado, simplemente le damos download y listo. Paso siguiente, hacer la copia de la agente y la instalación. Para eso, yo ya tengo acá mi herramienta de conexión. En este caso, en primera instancia, me voy a conectar al servidor Linux. Voy a usar el protocolo SSP, dirección IP, usuario y la clave. Listo. Para esto entonces nos vamos a ir a la carpeta TMP. Perfecto. Y aquí vamos a buscar en el disco D
la carpeta que se llama agentes. Y vamos a copiar este. Si nos damos cuenta del nombre, nos dice que es Rocky 9X. Entonces simplemente lo arrastramos, lo soltamos. Listo. Ahora vamos a abrir una herramienta de conexión, la que ustedes quieran. A mí me gusta utilizar PuTTY. Pueden utilizar la consola del sistema si ya tienen SSH instalado sin ningún problema. Listo, voy a ampliar acá un poquitín. Listo, pasamos a la carpeta temporal, que es donde pusimos el instalador. Listo, y aquí lo descomprimimos. En este caso la carpeta se llama Vinchin. Y el instalador es este que se llama Agent Install. Lo ejecutamos simplemente. Si estamos con el usuario root, pues simplemente lo ejecutamos directamente. Si estamos con un usuario con privilegios, pues lo ejecutamos con sudo. En este caso simplemente es /agent install. Le damos enter y él ya hace el proceso de instalación. Bueno, lo primero que nos pregunta es qué tipo de instalación es, server to client o client to server. En este caso es la opción 2, que es la que viene de forma predeterminada. Aquí solamente le voy a dar enter. Listo. Acá le vamos a dar la dirección IP de nuestro servidor de backup. En el puerto lo vamos a dejar por default. Nosotros no hemos modificado eso, entonces no tiene ningún inconveniente. Vamos a dejar todo lo que sea puertos de forma predeterminada. Listo, ya quedó instalado. Y ahora sí, vamos a hacer lo mismo con el servidor Proxmox. Para esto voy a darle una nueva sesión. Desconecto ya del otro. En este caso, antes de ir a la sesión, voy a conectarme al servidor Proxmox y voy a copiar el agente también. Perfecto. Y ya nos conectamos. Al igual que ahorita, entonces nos vamos a ir para la carpeta donde tengo los agentes y vamos a copiar el agente. En este caso vamos a buscar la carpeta también temporal. Perfecto. Ahora sí, nos conectamos al servidor por nuestra consola SSH. Y aquí nos vamos a la carpeta temporal. En este caso la instalación es más directa. Simplemente le damos apt install y el nombre del agente. Bueno, este error suele suceder y es porque se debe poner acá en el inicio /. Listo, ya quedaron los agentes instalados, ya podemos cerrar este y este. Ahora sí, volvamos a entrar a la consola de Vinchin. Bueno, una vez instalados los agentes, ahora sí vamos a adicionarlos a la consola. Para eso, nos logueamos en la consola. Nuevamente, ya hicimos la descarga.
Como se dan cuenta, acá en la parte superior nos muestra cuándo fue el último login, desde qué dirección IP, cuántas veces falló y cuándo expira la licencia. Entonces, acá ya para adicionar los servidores nos vamos a ir a recursos y en este caso, en primera instancia vamos a agregar la máquina Linux, le damos clic en agente. Acá ya estamos listos para agregarlo, simplemente le damos clic en adicionar y aquí simplemente vamos a colocar la dirección IP de nuestra máquina a respaldar. Si se dan cuenta, el nombre nos lo llena automáticamente. Podemos ponerle el nombre que queramos. En este caso lo voy a dejar así. Si tuviésemos las máquinas con FQDN a través de DNS, pues podríamos ponerle el nombre y la máquina lo va a resolver. Le damos OK y si todo está bien, la máquina ya quedó adicionada. Bueno, ahorita nos debe mostrar que está online una vez cargue bien. Vamos a adicionar entonces también nuestra máquina Proxmox y eso lo vamos a hacer por la parte de infraestructura virtual. Damos clic en adicionar y aquí vamos a buscar Proxmox, es el último que está allí. Le damos la dirección IP. Tengan en cuenta que como está ahí en el ejemplo, debemos colocarlo, es decir, con el puerto 8006 o con el puerto que nosotros le hayamos configurado a Proxmox. Igual, si se dan cuenta acá, dice requiere un agente, pero nosotros ya lo tenemos instalado. Vamos a dar el usuario, la clave y le damos OK. Listo. Ya están adicionados. En este momento ya el siguiente paso es licenciar los dos servidores. Bueno, listo. Aquí ya podemos darnos cuenta que ya aparece en ambientes virtualizados, aparece uno en línea y en ambientes físicos también aparece uno en línea. Eso ya nos indica que ya está teniendo acceso sin ningún problema a las máquinas. Vamos a ver en recursos cómo aparece. En infraestructura nos vamos a ir a agentes y aquí ya nos aparece en línea en la máquina y en ambientes virtuales también ya nos aparece en línea. Algo importante, si se dan cuenta, es que dice en ambos, dice un licensed. Aquí lo que tenemos que hacer es muy simple. En el caso de la máquina virtual, tenemos que hacer clic en License, seleccionamos y le damos clic en licenciar. Fue adicionada la licencia satisfactoriamente. Y aquí ya nos aparece todo licenciado. En la máquina Linux vamos a hacer exactamente lo mismo. Este proceso es un poco diferente porque si se dan cuenta, aquí no nos aparece el botón de license. Acá tenemos que marcar la máquina y en la parte superior está la opción de licenciarlo. Nos va a decir qué tipo de servidor es o qué tipo de módulo de licencia vamos a utilizar. En este caso va a ser un servidor y le damos licenciar. Y ya aquí nos aparece totalmente licenciado todo. Entonces ya estamos listos para crear nuestro primer job de backup, que es el paso siguiente. Bueno, ya estamos listos. Vamos a crear nuestro primer job de backup. Para eso vamos a utilizar las diferentes opciones que hay acá. En este caso, en primera instancia vamos a crear el del ambiente virtualizado. Como se dan cuenta, aquí ya nos detectó las máquinas que están en nuestro servidor Proxmox. Las voy a seleccionar todos y voy a hacer clic en donde dice crear nuevo job. Aquí entonces nos muestra que están en el servidor de Proxmox que tenemos, están debajo del árbol de él y aquí ya le vamos a dar clic en siguiente. El nodo de destino,
En caso que tuviéramos más aquí en esta lista de despliegue lo mostraría. Igual el repositorio donde se va a respaldar también nos mostraría si tuviésemos más. En este caso solo tenemos uno, entonces claramente no tenemos cómo cambiar. Damos clic en siguiente. Ahora vamos a crear la política de backup. Este sistema de backup tiene un esquema de backup que nos permite manejarlo muy al detalle. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar cuáles van a ser las ventanas de backup. Entonces, en este momento vamos a seleccionar. Como se pueden dar cuenta, tenemos 4 opciones de programación, uno para full backup, uno para incremental, uno para diferencial y otro para backup incremental para siempre. Entonces vamos a activar las opciones de full backup y las de incremental. Si se dan cuenta, acá inmediatamente nos aparece un recuadro donde está la programación de ese job de backup que vamos a ejecutar, que vamos a crear, perdón. Entonces, en este caso, nos marca la frecuencia, como le dijimos que es full, él nos marca de una vez la frecuencia semanal. Esto lo podemos cambiar de acuerdo a lo que necesitemos. Lo vamos a dejar el viernes, está perfecto. Le podemos cambiar la hora, en este caso a mí me gusta que sea en las noches, entonces lo voy a dejar en las noches, perdón, serían las 22 horas con 00. 10 de la noche. ¿Lo va a repetir? Claro. Lo va a repetir una vez por semana, indefinidamente. En el caso de los backup diarios, que van a ser los incrementales, es exactamente igual. Entonces acá, hora 22 y lo vamos a dejar que se repita. En este caso no vamos a modificar ningún otro parámetro. Igual, si se dan cuenta, espérense, minimizo esto, podemos darle políticas personalizadas para que, por ejemplo, maneje mejor la capacidad, para que maneje la compresión y la deduplicación. A mí esta opción sí me parece súper importante. Voy a activarle la deduplicación. Las políticas de retención. Eso se puede modificar como lo querramos. Y las estrategias de backup avanzadas. En este caso, vamos a dejarlo como está el resto de las opciones. Podemos también cambiar la estrategia de transmisión. Si de pronto están a través de una conexión SAN, si vamos a encriptar la información, de acuerdo a las políticas actuales, esto es recomendable y nos permite, pues bueno, en este caso solo nos permite utilizar el algoritmo de RSA. Y vamos a dejar marcado el SpeedKit, que eso lo que va a hacer es optimizar el uso de ancho de banda de red para hacer el backup lo más rápido posible. Damos clic en siguiente. Aquí ya nos muestra un resumen y este es el nombre del job. Lo voy a dejar como está y simplemente ya cuando terminamos, cuando estamos seguros, le decimos Submit. Esto ya crea el job de backup y nos lo deja listo. Si se dan cuenta, acá ya está. Bueno, listo. Ya quedó creado nuestro job de backup para las máquinas virtuales. Si se dan cuenta, acá ya nos dice total de máquinas 3, protegidas 3, pero nos muestra que el backup data está en 0. A nivel de máquinas físicas, pues todavía no hemos configurado, vamos a configurarlo. Entonces, para esto, en el menú de la izquierda, nos vamos a Physical Backup, Server Backup, Backup. Y vamos a crear un job para la máquina que agregamos hace un momento. En este caso va a ser nuestro servidor de Linux. Si abrimos acá con el más, nos damos cuenta que ya está incluyendo todos los espacios de disco. Le damos clic en siguiente. El repositorio y el nodo no los cambiamos porque solo tenemos uno. Siguiente. Y aquí
Esto sí es un poco diferente que con las máquinas virtuales. Acá simplemente seleccionamos Full Backup, cambiamos la hora. En este caso yo lo voy a dejar para que sea a las 20. Y vamos a crear también el incremental. Igual lo dejamos a las 20. Una vez listo, ya le podemos dar clic en siguiente. Acá nos muestra un resumen de nuestro job de backup. En este sí, yo le voy a cambiar el nombre porque no es relevante, realmente no es que diga mucho. Dice Server Backup, entonces le voy a poner Server KVM, que sí es el nombre del servidor, Backup Job 1. Le voy a dar clic en Submit y ya con esto nuestros dos jobs quedan creados. Si se dan cuenta, entonces acá ya nos quedan los dos con el nombre, nos va a decir el tipo de backup o el modo de backup, que va a ser uno para máquinas virtuales, otro para servidor físico, el tipo de job, cuando se creó. Estos datos se llenan a medida que se va ejecutando y me aparece el estado en pendiente. Claramente no hemos hecho el primer backup, entonces no nos va a mostrar datos allí. Si nos vamos a opciones, nos va la opción de arrancar con un full, arrancar con un incremental o parar. En este caso, arranquemos con un full. Y voy a arrancar los dos jobs. Listo. El primero ya arrancó. El segundo ya también arrancó. Si nos vamos a Home, aquí ya nos va a mostrar que los jobs están ejecutándose. Si vemos, acá ya nos dice, bueno, acá nos muestra que el de las máquinas Linux sacó un error y el de Windows está funcionando. Bien, veamos qué pasó con el de las máquinas virtuales. Aquí las veo perfectamente en recursos, en infraestructura virtual. Voy a dar que me sincronice la máquina. A ver si es algo de sincronización. Sincronizó perfectamente. Vámonos nuevamente al Monitor Center, a los jobs y volvamos a darle Start a este job. No tiene cómo crear esos snapshots. Eso ya es un tema directamente de Proxmox. Ya voy a aplicar una tarea que toca hacer, es mover las máquinas virtuales de almacenamiento para que pueda crearse el snapshot sin ningún inconveniente. Voy a dejar corriendo esto mientras hago eso y ya miramos cómo avanza el proceso. Bueno, ya terminó el backup de la máquina física. En el caso de la máquina de Proxmox, pues ya el error es debido a falta de espacio en disco. Eso es porque tengo el laboratorio, la máquina en la que hago el laboratorio demasiado cargada y no tiene espacio en disco. Ahí sí ofrezco excusas. Haré un video posterior en el cual solo trabajemos con Vinchin y con Proxmox para que puedan ver cómo es su funcionamiento. Listo. Entonces acá ya tenemos la información del job que se hizo. Miren que aquí ya aparece espacio lleno, en el cual nos dice que está utilizando 0.72 de la capacidad. El backup quedó en 1.43 gigas. Si nos damos cuenta que el servidor tiene un disco de 100 gigas y prácticamente lo tiene ocupado todo, el índice de compresión y de duplicación que está teniendo la plataforma es súper grande. Realmente me impresiona bastante. Acá podemos ver los logs de los jobs, en los cuales pues nos va a mostrar todo el detalle cuando se ejecutaron. Podemos ver reportes. En este caso es muy chévere, muy gráfico.
nos muestra bastante detallado la plataforma. Voy a estar haciendo varios videos sobre la plataforma para poderles mostrar, entender bien. Algo que sí quiero que tengan claro es que lo que he podido manejar me permite tener la tranquilidad de que el software es lo suficientemente potente y robusto para poder respaldar una plataforma sin tener la preocupación de que voy a perder información. Bueno, un producto potente, robusto, con una amplitud de sistemas a los cuales puede respaldar grande, lo cual me da tranquilidad. Ventajas que tiene, pues en primera instancia el costo, es un producto realmente económico. Segundo, nos permite migrar plataformas de un lado a otro fácilmente, ya sea para migrarlas o para tener replicación, en caso de que queramos tener un sitio como respaldo para hacer un sitio para recuperación de desastres. Y realmente en muy poco tiempo pueden tener funcionando un sistema de respaldo bastante poderoso. Voy a seguir trabajando con el producto, voy a seguir haciendo videos con él para poder entender cómo son los procesos de replicación, cómo son los procesos de backup en otros ambientes, cómo son los procesos de migración, cómo son los procesos de copia. Es un producto tan robusto, con tantas funcionalidades que en un solo video no se van a poder ver. Pues nada, ya saben, comentarios bienvenidos, todo lo que vean que podemos incluir en nuestro canal está súper recibido en este medio. Voy a abrir una parte de suscripción en la cual vamos a poder tener un chat en línea para poder resolver inquietudes, para poder tener videos exclusivos para las personas que necesiten información o que quieran que hagamos videos específicos para ciertos productos. Espero que les interese y que se suscriban a él. Y pues nada, ya saben, like a los videos, clic en la campanita y muchas gracias por seguirme en el canal. Nos vemos en el próximo. Chao.